nosotros dentro del servicio de análisis no hemos visto aún fentanilo, ¿sí? Con nuestros análisis de las tiras reactivas. Sí se puede estar dando más que todo como en la mezcla con el TUSI y quizás también con la heroína, que es una sustancia que se administra por inyección. Es el fentanilo. Es una sustancia que pertenece al grupo de los opioides, que se usa como medicamento aquí en Colombia para anestesia general y para tratamiento de dolor. ¿Cómo funciona? Generalmente se usa vía inyectada en unas concentraciones bastante bajas, debido a que es una sustancia bastante potente, en la cual ya en el torrente sanguíneo la sustancia entra a los receptores opioides del cuerpo, del organismo, y empieza a hacer los efectos, entre ellos pues la sedación, la calma, la ausencia del dolor y demás relacionado. Digamos que el contexto está de uso por fuera del contexto clínico, dado a, pues, en Estados Unidos, a la crisis de los opioides, dado a que desde la década del 90 empezaron algunas farmacéuticas a distribuir medicamentos con sustancias opioides como la oxicodona, y pues generaron un mercado, generaron una dependencia en las personas usuarias, y buscando cada vez, pues digamos que es este tipo de beneficios que a la gente les da por fuera del contexto clínico. La alarma existe como tal porque digamos que no podemos estar ajenos como al mercado internacional. Sin embargo, hay que verlo con una lupa, también viendo cómo es el contexto de los usos de sustancias psicoactivas en Colombia. Claro, el fentanilo, pues digamos que cuando las autoridades lo encuentran en ampolletas que son desviadas del mercado legal para un mercado negro. Acá en Colombia se distribuye, ¿sí? Digamos que ahí tengo entendido que son dos compañías farmacéuticas que lo distribuyen con aprobación del INVIMA, ¿sí? Precisamente para el contexto hospitalario. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos que la mafia, el mercado ilegal, pues se mueve de acuerdo también, pues, a los intereses. Y es contraproducente que digamos que cuanto más mediático se vuelve la existencia de una sustancia como el fentanilo, donde los medios de comunicación inciden mucho hacia la sociedad, pues también se genera con cierto morbo y cierto interés para que estas sustancias pues se soliciten, ¿no? Probablemente, sí, digamos que nosotros dentro del servicio de análisis no hemos visto aún fentanilo, ¿sí? Con nuestros análisis de las tiras reactivas. Sí se puede estar dando más que todo como en la mezcla con el TUSI y quizás también con la heroína, que es una sustancia que se administra por inyección. El mercado de los opioides en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, digamos que ha tenido desde hace más de 10 años como que la existencia del fentanilo, ¿sí? Este fentanilo ya no es el que se usa de forma clínica, sino que viene de forma sintética o se sintetiza en laboratorios clandestinos, principalmente en México, con insumos que se pueden traer de China, que es al menos lo que las autoridades de Norteamérica siempre dicen. Digamos que, ¿qué pasa acá en el mercado colombiano? Nosotros no hay una demanda muy grande de sustancias opioides acá en Colombia. Digamos que cuando nuestro país, siendo un país productor de cocaína, de marihuana, en menor medida de heroína, y es precisamente como aquí cuando ya hay que como ver cuál es la disponibilidad de sustancias en el mercado colombiano, qué es lo que las personas usuarias están usando. Y cuando la heroína aquí se produce, ¿sí? Se distribuye, entonces pues como que la existencia de una sustancia que la puede adulterar es más complicada, ¿sí?
¿Qué pasa pues en Estados Unidos? En Estados Unidos no hay cultivos de amapola, ¿sí? Al menos no en una gran cantidad y no son importantes, pero sí hay mucha gente que sí demanda las sustancias opioides. Entonces aquí es cuando ya entra a jugar el mercado ilegal, el contrabando de fentanilo, proveniente probablemente de México y de China. ¿Qué pasa? Pues digamos que nosotros no somos, o sea, nosotros no podemos dar como un completo panorama del mercado ilegal, ¿sí? Porque eso ya le compete pues, a otras organizaciones y como tal a las autoridades colombianas, pero de acuerdo a los precios que se consiguen en el mercado de la heroína, es más complicado que de México traigan acá fentanilo, encareciendo un producto que ya de per se es barato acá en Colombia. Entonces digamos que no es como tan viable, creeríamos nosotros. Sí es una alarma, no pensamos que al nivel, sé como sucede en Estados Unidos, donde generalmente se reporta que no, que estamos ya el año pasado a 120,000 muertos anuales y hacen la estadística de cuántos se mueren por día y que como que tratando de hacer a la gente dimensionar esa cantidad de muertos por día, ¿sí? Con una crisis que ya llevan más de 20 años, ¿sí? Entonces como que generar ese mismo efecto y impacto acá en Colombia como que no es tan posible, ¿sí? Sí, claro, hay consumo externo, hay consumo subclínico, si no, no se comercializaría, pero no es como el mismo germen, ¿sí? Que creó esta crisis en Norteamérica. No sé, sí, eso ya son dinámicas de mercado que no se nos escapan a nuestro servicio de análisis. En esta semana y la semana anterior tratamos de monitorear con sustancias como cocaína y tusi para que las personas vinieran al servicio de análisis de sustancias para ver si se las traen y ahí nosotros podemos obtener un poco más de información, ¿sí? Pero no se sabe en el mercado ilegal qué tanto esto puede ser posible, ¿sí? Tengo entendido que pues al menos nuestro director, Julián Quintero, informó que se encontraron como un aumento en el precio ya de la ampolleta, ¿sí? Que ya se conseguía por 150,000 pesos, quizás acá en Bogotá, también dado como por cosa mediática que digamos que después de ya un par de semanas, digamos que ya no ha hecho tanto impacto, pero va a estar muy presente en los medios siempre y cuando esté la crisis de los opioides en Norteamérica, ¿sí? Entonces sí es de poner atención, pero aquí es cuando las autoridades colombianas deben hacer una mejor estrategia, con programas de análisis de sustancias precisamente para ver dónde está el fentanilo en las sustancias de las personas usuarias, programas de intercambios de jeringa, por ejemplo, para las personas que se inyectan drogas, políticas públicas que se deben mejorar para que las personas puedan tener como acceso tanto a este tipo de servicios de reducción de riesgo y daño, como de verdad no contar con una criminalización y estigmatización hacia las personas usuarias, que son las que al final son las más débiles de la cadena en este tipo. Y adicional a los servicios de análisis de sustancias, a los intercambios de jeringas, existen las salas de consumo supervisado que están en Europa, principalmente en Canadá, y que es lo que ha diferenciado precisamente de Canadá y de Estados Unidos con el manejo de esta crisis, ¿sí? Siempre y cuando las personas puedan tener un espacio seguro de consumo y muy aliado con el análisis de sustancias, se puede saber qué es lo que las personas están inyectándose, ¿sí? Y creo que es una manera mucho más eficiente, segura, para poder como contener una posible crisis, que es lo que más a la comunidad le preocupa, a las autoridades le preocupa y a los servicios de salud. Al fin y al cabo, pues el enfoque es de salud pública.